Amigos de las dos orillas, estamos hoy con el senador Iván Cepeda, una de las figuras de uno de los debates más complejos que se va a ver en esta sesión del Congreso de la República de Colombia. Esta tarde, este lunes a las 2 de la tarde, habrá el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, en el Senado, convocado por Iván Cepeda. Mañana martes habrá otro debate en la Cámara de Representantes, convocado, entre otros, por Inti Asprilla y Wilmer Leal. Quisiera darle muchas las gracias al senador Cepeda por estar con nosotros hablando de este debate tan trascendental y pues primero hay que preguntarlo. Bueno, sabemos que el motivo es todas las actuaciones irregulares y los presuntos abusos de la policía que se han presentado en los últimos, prácticamente el último mes de protestas del paro nacional. Pero ¿va a haber algo más del paro nacional para esta moción, senador? Bueno, nosotros vamos a presentar todos los argumentos que se requieren para demostrar que el señor ministro de Defensa, Diego Molano, es responsable directo en términos políticos del baño de sangre que ha vivido el país. La situación de violaciones de derechos humanos de carácter masiva y sistemática no requiere una demostración frente a cosas que son evidentes. El mundo ve con horror lo que ha estado aconteciendo en Colombia. Decenas de muertos, cientos de heridos, personas torturadas, personas desaparecidas, mujeres violadas, detenciones arbitrarias, asalto a conjuntos residenciales por parte de la fuerza pública. Todo eso lo vamos a exponer muy claramente y, por supuesto, a mostrar que el señor ministro ha tenido pleno conocimiento de esos hechos que a nuestro modo de ver constituyen crimen de lesa humanidad y por lo tanto lo mínimo que debe ocurrir en este caso es que se vaya de la cartera de defensa. Senador, considerando que esta cartera del ministerio ha tenido bastantes movimientos en el Senado, pues para mociones de censura, hubo una que se realizó contra el ministro Carlos Gómez Trujillo que no funcionó, hubo una que se iba a realizar contra Guillermo Botero y que Botero prefirió renunciar antes que afrontarla. ¿Qué espera que ocurra esta tarde entonces en esta sesión del Senado? Incluso ha habido analistas que dicen prácticamente que los congresistas de la oposición van como buscando cazar un ministro de defensa. ¿Cree que se puede lograr, digamos, como esa presa, pues, que sería un ministro de defensa sufriendo una moción de censura? No, aquí no hay, la cacería en este país ha sido organizada contra los jóvenes. No es contra el ministro de Defensa, sino contra más de 50 muchachos, bueno, y también personas adultas que han sido asesinadas en medio de la protesta social. Ellos sí han sido objeto de una cacería. Lo que tiene que hacer el ministro y lo que debe hacer la oposición, porque es un derecho nuestro, es a pedir cuentas. Y cuando hay una situación como esta, ni más faltaría que la oposición guarde silencio frente a lo que está aconteciendo. Como lo decía, no es necesario hacer grandes argumentaciones para demostrar que lo que está ocurriendo suscita la indignación y el horror mundiales. Tal vez en Colombia no lo suscite a algunos, pero a nosotros en la oposición sí. Y por eso es que el ministro va a tener que responder. Ahora, ¿qué harán las mayorías de gobierno? Pues vamos a ver, probablemente actúen con su lógica tradicional y es la de obedecer las directrices del gobierno que regularmente aceita esa maquinaria con ofrecimientos y dádivas. Pero aquí más allá de ese problema es que el verdadero juicio político se lo hará la ciudadanía y la historia al señor ministro. Bueno, senador, usted nos mencionaba pues todo este diálogo de las mayorías gubernamentales en el Congreso, pero ha habido un opositor bastante ruidoso y bastante inesperado a las actuaciones del ministro Molano, que es el expresidente César Gaviria, quien durante toda la semana anterior estuvo expresando su oposición e incluso dijo que buscaría que los liberales votaran a favor de la moción de censura y en contra del ministro Molano.
¿Cree usted que este apoyo de Gaviria podría movilizar a otras fuerzas o a otros congresistas independientes o que no tengan pues digamos, esta amarre pues de voto partidista en el Congreso para votar en contra de Molano y a favor de la moción de censura? Pues yo esperaría, porque es el deber elemental de los congresistas. Es necesario advertir que la ciudadanía va a estar siguiendo de manera muy atenta lo que ocurra en estos debates, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y obviamente tomará atenta nota de la actitud, el silencio o las declaraciones y afirmaciones que haga cada congresista, porque no es posible, frente a lo que ha ocurrido, con una gravedad tan seria, pues que los congresistas guarden una actitud de complicidad o favorable a la impunidad del señor ministro. Así que yo espero que ese debate sea transmitido y pueda ser seguido por la ciudadanía, para que la ciudadanía tome sus propias decisiones en los próximos meses. Hay que decirlo, que en los que se avecina también la posibilidad de que los ciudadanos emitan su opinión en las urnas sobre cada uno de los congresistas. Hay un video que circula en las redes sociales, que fue grabado el pasado mes de marzo, en el que el expresidente Álvaro Uribe, hablando para las convenciones del Centro Democrático, dice la siguiente frase: que no sueñen que van a tumbar al ministro Molano, ahí tenemos que tener toda la entereza y firmeza. ¿Cómo cree que cambia esta situación desde marzo, digamos, ya viendo todo lo que ha ocurrido en los últimos, pues, desde el 28 de abril hasta hoy, en este prácticamente mes que llevamos de paro nacional y de represión a la protesta por parte de la fuerza pública? ¿Cómo cree que cambiaría entonces esa posición de alguien como el expresidente Uribe y pues de todos los congresistas del Centro Democrático? El Centro Democrático y el uribismo son directos responsables de lo que está aconteciendo. Por una parte, fueron quienes estimularon y presentaron ante el Congreso reformas como la reforma tributaria, la reforma a la salud. Luego intentaron ponerse a salvo de la indignación que esto causó, y después han dado apoyo a la respuesta feroz, a una de las respuestas más represivas y violentas que se hayan dado en el planeta contra una movilización pacífica durante esta pandemia. Así que, por supuesto, que ellos son los llamados a responder, no a juzgar, sino a responder. Y eso también le cabe pues a su ministro de Defensa. Bueno, ya para terminar, senador Cepeda, y agradeciéndole pues esta oportunidad con las dos orillas, quisiera preguntarle, este debate de hoy va a ser bastante seguido, usted lo mencionó, y pues por supuesto hay mucha gente pensando en el 2022, en las elecciones que usted también citó, tanto para Congreso como para presidencia. Sabemos que hay muchas figuras que están en el Senado que van a tratar de aparecer pues para fortalecer su posición como precandidatos. Sabemos pues que usted ha sido tentado para ser candidato al Senado. Sí, pero no pues, lo soy. Digo, no soy candidato a la presidencia. Perdón, a la presidencia. Sí, a la presidencia, perdón, qué pena. Pero bueno, ¿cómo cree que se va a desarrollar entonces este debate con tantas aspiraciones electorales, pensando en las elecciones para el Congreso del 11 de marzo? Aquí lo fundamental es lo que ha ocurrido. Creo que es sobre eso lo que hay que centrar el debate. Este no es un debate electoral, es un debate de moción de censura que está debidamente autorizado por la Constitución y reglado por la Constitución y por la Ley Quinta del Congreso. Así que aquí lo que va a haber son argumentos, hechos, pruebas y demostración de responsabilidad en el caso del ministro, y él tendrá que defenderse. Eso es lo que va a ocurrir. Voy a aprovechar una frase que dijo una entrevistada antes en este espacio de las dos orillas, la influenciadora uribista Natalia Bedoya,
que decía que en este momento, pues con todo lo relacionado al paro, quien piense en cálculos electorales para el 2022 no merece ser elegido. Siendo usted del otro extremo del espectro político de Natalia Bedoya, ¿usted considera que esa frase es válida y que pues este no es momento para pensar en esta campaña electoral? Pues lo que muestra esa frase del uribismo es que les preocupan mucho las elecciones y no lo que está ocurriendo en el país. Lo que está ocurriendo en el país es absolutamente terrible, tenebroso y trágico. Y vemos que hay un gobierno que sí está pensando en eso, como decía Churchill, no en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Eso le cabe como responsabilidad al uribismo y por eso es que la gente está tan indignada en las calles contra esa corriente política que debe ya entender que pasó su momento. Así que lo que debiera hacer este gobierno es intentar resolver algo de lo que él mismo ha causado como problema y realizar y garantizar, o mejor, garantizar la realización de las elecciones de 2021. Muy bien, muchísimas gracias, senador Iván Cepeda. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra durante este debate de moción de censura que se dará hoy en el Senado de la República contra el ministro Diego Molano y también del debate que se dará en la Cámara de Representantes mañana contra el ministro Molano, pues, y de todos los movimientos que nos genere este paro nacional y esta situación que vivimos en este momento. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y también muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Hasta una próxima oportunidad.